En este video voy a determinar el potencial eléctrico fuera de esta esfera y para hacerlo voy a utilizar ecuaciones diferenciales. El potencial en la superficie vale seno cuadrado de teta. La esfera tiene radio R sub 0 y fuera de la esfera no hay nada, hay vacío. Por lo que la densidad de carga vale 0, no hay fuentes de carga. Este R vector indica el punto de observación, es decir, donde quiero calcular el potencial. En este caso está fuera de la esfera porque esto es lo que me interesa. Para un problema electrostático, mi ley física es la ecuación de Poisson, que me dice que el laplaciano del potencial es igual a menos la densidad de carga entre epsilon 0. Pero como aquí mi volumen de interés es fuera de la esfera, que sería de R sub 0 hasta infinito, pues en esta región no hay carga. Rho sub b vale 0. Entonces, esta ecuación se convierte en la ecuación de Laplace, donde esto vale 0. Como se trata de una esfera, voy a manejar el potencial en coordenadas esféricas con variables r, θ, phi. Aquí no hay que confundir phi mayúscula, que indica al potencial eléctrico, y phi minúscula, que es el ángulo azimutal, el ángulo en el plano XY. Este es el mismo ángulo que se maneja en coordenadas polares. El ángulo que es el ángulo de barrido, medido desde el eje X en el plano XY. Y antes de seguir, tengo que hablar sobre ciertas características físicas que cumplen las variables θ y phi. Analizarlas me va a ayudar a simplificar mi problema, a no tener que hacer tantos cálculos. Y aún así el problema es bastante largo. Pero primero, respecto a la variable phi, se cumplen dos cosas. Phi mayúscula, el potencial, en r θ phi más 2pi, es igual al potencial en r θ phi. Esto quiere decir que el potencial es una función periódica de periodo 2pi en la variable phi, en el ángulo azimutal. El dominio de phi es de 0 a 2pi, la esfera completa. ¿Esto por qué? Porque si yo me paro, imagínense en la esfera, si yo estoy en un punto y yo doy la vuelta completa en el plano y me regreso al mismo punto, pues el potencial es el mismo, me regresé al mismo punto. Por lo que el potencial es periódico. Siempre que vuelo al mismo punto, vale lo mismo. La siguiente condición hace que esta no sea necesaria para este problema. Pero es bueno saber esto. Como la condición de frontera, que si recuerdan era seno cuadrado de teta, no depende de phi. Y además, algo que me garantiza también que esto se satisfaga, es que no hay densidad de carga en el volumen de interés. Entonces, se espera que el problema tenga simetría azimutal. ¿Qué quiere decir simetría azimutal? Que el potencial no dependa de phi. Y esto es porque si yo estoy en la esfera y yo giro en el plano, giro en un plano, el potencial se mantiene constante en todo punto. Porque en la frontera no cambia, no depende la frontera, el potencial de la frontera no depende de esa variable. Solo depende de θ, el ángulo polar. Y ya, entonces si yo me muevo sin cambiar θ, eso es constante, no me cambia el potencial. Es por eso que del análisis físico se espera que el potencial no dependa de phi. Porque si yo me muevo, y hay que visualizarlo, en un plano, el potencial se mantiene constante en todo punto, no cambia. Ahora, respecto a la variable θ, θ debe ser finito de 0 a pi, también toda la esfera. Es el dominio completo para el ángulo polar.
Y esto es así porque tampoco se espera que sea divergente en algún punto. Debe ser finito en todo punto de la esfera, por física. En particular, teta, phi en teta igual a 0 es finito y phi en teta igual a pi es finito. Aquí le puse condiciones lineales. Más adelante va a quedar claro qué significa condiciones lineales, por si no saben. Por el momento voy a ir poniendo cuándo son condiciones lineales y cuándo no. En resumen, las condiciones del problema son phi en r igual a r0 es seno cuadrado de teta. Esta es condición no lineal, es la condición de frontera que tengo. Y las condiciones de finitez. Phi en teta igual a 0 es finito y phi en teta igual a pi es finito. Estas sí son condiciones lineales. Y son condiciones físicas, son condiciones obtenidas de analizar físicamente el problema. Pero además hay otra condición. Debo de tener dos condiciones por variable. Debo de tener dos condiciones para r y dos condiciones para teta. Esta es una condición para r. Como la esfera es una fuente de potencial localizada, se espera que en el infinito el potencial valga cero. Esta también es una condición lineal. Y ahora se espera que valga cero porque imagínense que tengo pues una fuente de potencial o de carga, si se visualiza más fácil. La tengo en un punto y me alejo, me alejo, me alejo. Entre más me alejo, como esa región está localizada en una región específica, entre más me alejo, menos siento su influencia. Entonces, si yo me alejo hasta el infinito, pues ya no voy a sentir nada. Esto no pasa, por ejemplo, si la configuración fuera infinita, como un plano infinito o un cilindro infinito, pero como este caso está localizada, es una esfera, está en una región específica, pues si yo me alejo mucho, ya no siento nada. Entonces, en el límite, cuando R tiende a infinito, el potencial vale cero. Ahora, en coordenadas esféricas, el laplaciano se expresa de esta forma. Esto se puede consultar en un libro de cálculo vectorial. Pero esta parcial para nuestro problema vale cero. Porque recordando, phi solo depende de r y teta. Solo es una función de esas dos variables. Por lo que si yo derivo phi mayúscula con respecto a phi minúscula, esta derivada vale cero. Esto quiere decir que phi es constante respecto a el ángulo azimutal. Entonces, si yo derivo esto otra vez, pues es cero. Es por eso que es útil analizar físicamente el problema, porque así ya nos quitamos una variable. No necesitamos esta derivada. Solo la ecuación se reduce a estos dos términos igualados a cero. Aquí observen que ya cancela r cuadrado. Ya no aparece en esta ecuación. Y se puede hacer porque r es distinto de cero. Entonces, esta es mi ecuación a resolver. Ahora se propone la separación de variables. Phi de r teta es igual a una función que depende de r por una función que depende de teta. Aquí es costumbre poner como función las mayúsculas de las variables que estoy considerando. Básicamente el método consiste en que mi función de dos variables se puede expresar como el producto de dos funciones de una variable. Mis condiciones son estas. Dense cuenta que solo puse las lineales. La no lineal no la he puesto. Porque aquí es donde está el punto de por qué son útiles estas condiciones lineales. En la práctica, una condición lineal es toda aquella que puedo transportar a separación de variables. Es decir, de esta forma. La condición que está en la variable r la puedo transportar solo a la función que depende de esa variable. Y lo mismo con estas. Aquí la condición está en teta, ambas, por lo que, por ser condiciones lineales, se transportan a la variable, a la función de teta, sin tomar r.
Eso es en la práctica una condición lineal, toda aquella que yo puedo transportar a mi función de una variable en la separación de variables. Estos, como tal, solo apliquen si la condición está igualada a 0, si la condición es de finitez o si es infinito. Si gustan y me lo dejan en los comentarios, en un video puedo explicar un poquito más respecto a esto. Pero aquí en la práctica, si quieren no se revuelva, basta con que más o menos entiendan y ya con más ejercicios puede quedar más claro. Pero es esto. La idea básica es eso, que es toda condición que yo puedo transportar a una sola función del producto. Ahora voy a hacer la separación de variables. Esta era la ecuación que tenía que resolver, por lo que phi mayúscula la reemplazo por este producto. Aquí. Esta es la misma, solo la volví a poner. Como esta parcial solo se está haciendo con respecto a r, pues teta puede salir como una constante, porque es una función de teta solamente. Voy a decirle teta mayúscula para que no se confundan. Teta mayúscula es una función de teta. Entonces, puede salir de esta derivada como una constante. No depende de r. Lo mismo pasa acá. R es una función que solo depende de r minúscula. Entonces puede salir de esta derivada porque es una derivada con respecto a teta. Sale como una constante. Entonces llego a esto. Aquí pasa lo mismo otra vez. Aquí vuelvo a tener otra derivada. Teta es constante respecto a r, por lo que puede salir como una constante. Lo mismo acá. R es constante respecto a teta, por lo que puede salir de la derivada como una constante. Y aquí ya tengo esto. Aquí observen que ya cambié las derivadas parciales por derivadas totales, porque aquí ya son funciones de una variable. Todo aquí depende de teta y aquí de r. Divido entre teta r y ya tengo esto, despejando para un lado en la ecuación, obtengo que 1 sobre r, la derivada con respecto a r de r cuadrada por la derivada de r mayúscula con respecto a r, es igual a menos 1 sobre teta mayúscula seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta, la derivada de teta mayúscula con respecto a teta. Ahora, esto queda claro con lo siguiente. Este lado solo depende de r. No tengo teta. Y este lado solo depende de teta. R y teta son variables independientes, por lo que la única forma de que algo que depende solo de r y algo que dependa solo de teta sea igual es que estas dos cosas sean iguales a una constante. Es el único modo. A esta constante algunos le dicen constante de acoplamiento. Otros simplemente le dicen constante de separación de variables. Pero esa es la idea. Como esto solo depende de r y esto solo depende de teta, para que para que se cumpla la igualdad, ambas cosas deben ser iguales a una constante, porque son variables independientes. Ahora, para determinar qué valores puede tomar esa constante lambda, tengo que resolver primero la ecuación de la variable susceptible a base. En este caso es teta. Para saber qué variable es susceptible a base, una, tengo que tener práctica o experiencia, o dos, conocer el teorema Storm-Liouville. Pero aquí se las voy a decir, es teta. Entonces, identifico esta ecuación en teta es la ecuación de Legendre. Y en este video no voy a resolver la ecuación de Legendre. Esto se los dejo a quien quiera resolverla por su cuenta. Es algo largo, ya no quiero extender esto por si es muy extenso. Y les voy a dar la solución.
Un comentario, si alguien ha visto esto en un curso de ecuaciones diferenciales, seguramente no es la forma que ha visto la ecuación de Legendre. Esto es porque normalmente la ecuación de Legendre se pone en otra variable. Esta ecuación es la que queda cuando tú haces el cambio de variable x igual a coseno de teta. Si gustan que haga ese cambio de variable para que vean que sí queda esto, escriban en los comentarios y lo hago con mucho gusto. Su solución, la voy a dar directo, es para lambda distinto de n por n más 1, n de 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, tiene esta solución. C1, Z1 en la variable coseno de teta, más C2, Z2 en la variable coseno de teta. Z1 y Z2 son series de Legendre, son las series que salen en la solución. Porque esta ecuación se resuelve en series de potencias. Propones que la solución sea una serie de potencias. Z1, realmente esto no lo necesita. Solo simplemente quise ponerlo para que sepan la forma de la solución y entiendan algo más adelante. Z1 es esta serie y Z2 es esta de aquí. Ahora, para lambda igual a n por n más 1, tengo otro tipo de solución. Teta es igual a C3 P sub n más C4 Q sub n, ambos en la variable coseno de teta. Estos P sub n son los polinomios de Legendre y Q sub n son series, ya sea Z1 o Z2, dependiendo del caso. Aquí, ¿por qué? Porque primero, por ejemplo, si yo tuviera n igual a 1, entonces n por n más 1 es 1 por 2, que es 2. Y si yo reemplazo lambda por 2, este término vale 0. Entonces esto se va. Y lo mismo pasa acá. Esto vale 0. Esto se va. Y aquí todos los términos de la suma infinita tienen el mismo factor 2 menos lambda. Entonces todos los términos se van. Y lo único que me queda de esta serie es coseno de teta, que es justamente el polinomio 1. Con n igual a 1 queda el polinomio 1. Es por eso que para este número la solución se trunca a un polinomio. Y esta queda igual, no se truncó a nada. Es por eso que esta sí es una serie, que sería la otra, la que no se hizo polinomio, por decirlo así. Y lo mismo lo pueden probar con distintos valores de n. Ahora, se tienen que cumplir las condiciones de finitez. Teta mayúscula en teta igual a 0 es finito y teta mayúscula en teta igual a pi es finito. Estas son mis soluciones para cada caso. Esta si lambda es distinto a n por n más 1 y esta otra si lambda es igual a n por n más 1. Las voy a probar como límites. El límite cuando teta tiende a 0 de z1 es más menos infinito y el límite cuando teta tiende a pi de z1 también es más menos infinito. Esto se podría comprobar con un análisis a la serie, pero no se enrollen con eso y esto es lo que ocurre. Las series divergen para estos valores de teta. Y como divergen, la única forma de que se cumpla que sea finito es que esta constante valga 0. Es el único modo. Para que el 0 contrarreste el infinito y se vuelva finito. No hay de otra. 0, 0 puro, por una cantidad que no existe, infinita, me hace que sea finito, me hace que sea 0, porque es un 0. Exacto. C1 vale 0. Esto se me va. Para satisfacer las condiciones de finitez. Lo mismo con Z2. Z2 también diverge en ambos valores de teta. Por lo que
para que se satisfaga que sea finito, ocupo que C2 sea 0. Entonces ya se me desaparecen dos soluciones. Mi solución para teta no pueden ser valores distintos a n por n más 1, porque si no, no se satisface la condición de finitez. Lo mismo hago con Q. Como Q eran series, también Z1, Z2 les pasa lo mismo. Divergen en teta 0 o teta igual a pi. Divergen, por lo que C4 también debe ser 0. Si C1, C2 y C4 son 0, la única que me quedan son los polinomios que tienen el C3. Estos no divergen, porque un polinomio es un número finito de términos. No va a diverger. Por lo que mi solución se reduce a los polinomios del Llante. Muchos maestros simplemente no les interesa y directamente ponen esta solución. La razón por la que para los problemas de EDP se usan los polinomios del Llante es porque por las condiciones de finitez tiene que ser finito en θ igual a 0 y θ igual a pi. Y así salen los polinomios del Llante. Si no, la solución pueden ser series. La solución no desaparece como así, es por una condición física que te quedan los polinomios del Llante. Y ahora se resuelve la ecuación de R con estos valores de lambda. La derivada con respecto a R de R cuadrada, derivada de R mayúscula con respecto a R es n por n más 1 por R mayúscula. Ya reemplacé lambda con n por n más 1. Si desarrollan esta derivada como un producto, el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo, y despejando esto de aquí, obtiene una ecuación de Cauchy-Euler. Esto de la teoría de ecuaciones diferenciales se resuelve simplemente proponiendo que la función sea igual a r a la k. Hay que determinar qué k. Bueno, derivando de manera sencilla, la derivada es kr a la k menos 1 y la segunda derivada es k por k menos 1, r a la k menos 2. Son derivadas muy fáciles. Sustituyo en la ecuación diferencial, obtengo esto de aquí, y la magia con Cauchy-Euler y la razón por la que se propone este tipo de solución es porque r cuadrada por r a la k menos 2 se cancela el 2 con el 2. Lo mismo pasa acá, r por r a la k menos 1 se cancela el 1 con el r, y aquí queda tal cual. Y ya todo me queda con r a la k, pero r a la k es distinto de 0, por lo que se cancela en la ecuación. Y finalmente me queda una ecuación algebraica con k. Desarrollando k cuadrada menos k más 2k menos n por n más 1. Menos k más 2k es más k. Entonces k cuadrada más k menos n por n más 1. Hay que resolver esta ecuación cuadrática. Afortunadamente se resuelve por factorización. Números que multiplicados me den menos n por n más 1 y sumados me den 1 es directamente menos n y n más 1. Menos n más n más 1 es 1. Y menos n por n más 1, pues es esto aquí. De aquí, k es igual a n o k es igual a menos n más 1. Entonces mi solución R de R es alfa 1 R a la n más alfa 2 entre R a la n más 1. Cualquiera de las dos soluciones. Y como dice la teoría de ecuaciones diferenciales, la solución general es una combinación lineal de ambas. Ahora hay que explicar la condición. Se debe cumplir que el límite cuando R tiende a infinito de R sea 0. Se la voy a aplicar como límite por separado a cada una de estas soluciones. El límite cuando R tiende a infinito de R a la n es igual a 1 si n es igual a 0 e infinito si n es de 1 en adelante.
Ninguna de las dos es 0, por lo que la única forma para que esto sea 0 es que alfa 1 sea 0. Y haciendo alfa 1 igual a 0 ya se cumple esta condición. Ahora se la aplico a la segunda. El límite cuando r tiende a infinito de 1 sobre r a la n más 1 es igual a 0. Para todo n, cualquier n que yo le ponga aquí, 0, 1, 2, 3, esto siempre va a ser 0, porque r tiende a infinito. Por lo tanto, Rn, ya con etiqueta n, a teta también es lo mismo, es igual a alfa 2 sub n entre r a la n más 1. Alfa 1 se fue. Por lo que ahora mi solución enésima para el potencial es el producto r y teta, que es esta función de aquí por la que obtuve para teta con los polinomios de Legendre. Mi solución enésima es a sub n entre r a la n más 1 por p sub n. Definí una nueva constante, aquí tengo dos constantes arbitrarias, alfa sub 2 y C3. El producto de estas dos lo defino como una nueva constante arbitraria, a sub n. Aquí, si estas son todas soluciones, pues yo espero, y de acuerdo a la teoría de ecuaciones diferenciales, la suma de las soluciones debe ser también solución. Entonces yo puedo sumar todas las soluciones. De n igual a 0 hasta infinito. Y esta es mi solución total, por decirlo así, a la ecuación diferencial. Aquí se aplica el principio de superposición DDP, de ecuaciones diferenciales parciales. Lo único que me falta aquí para tener mi solución completa es determinar los a sub n. Los coeficientes de esta serie es lo que necesito para finalizar. Y aquí es donde entra la condición no lineal, la condición de frontera que no he usado. La condición no lineal es la que me da la información para calcular esos coeficientes. Pero así como está, no me sirve de mucho. Me conviene, por facilidad, expresar ese seno cuadrado de teta en términos de polinomios de Legendre. Para eso voy a usar estos dos, el p sub 0 que vale 1 y el p sub 2 que vale 1 medio por 3 coseno cuadrado de teta menos 1. Esto también se revisa en libros de métodos matemáticos. Pero aquí se los estoy dando para que sea más fácil todo. Despejo de aquí. 2p sub 2 es 3 coseno cuadrado de teta menos 1. 3 coseno cuadrado de teta es igual a 2p sub 2 más 1. Despejes sencillos. Coseno cuadrado de teta es 2 tercios, p sub 2 más 1 tercio. 1 menos coseno cuadrado de teta es 1 menos todo esto. Fácil. Y 1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado de la identidad pitagórica. Por lo que seno cuadrado de teta es 1 menos 2 tercios p sub 2 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio es 2 tercios. Entonces seno cuadrado de teta es 2 tercios menos 2 tercios p sub 2. Pero aquí es como si tuviera 2 tercios por 1. Y 1 es el p sub 0. Entonces seno cuadrado de teta es 2 tercios p sub 0 menos 2 tercios p sub 2. Por lo tanto, mi condición de frontera queda expresada en términos de polinomios de Legendre de esta forma. Y así me sirve muchísimo. Es mucho más fácil hacerlo además. Evaluando en R igual a R0, aquí está. Esto debe ser igual a esta suma. Voy a desarrollar, a expandir un poco esta serie. El término 0, lo pueden hacer ustedes para verificar, pero es muy rápido. El término 0, el término 1 y el término 2. Y del 3 en adelante lo dejo en forma de suma. Y esto es igual, pues, a lo mismo.
Agrupo los P sub 0 y P sub 2 y todo de un lado de la ecuación y lo igualo a 0. Entonces A sub 0 entre R sub 0 menos 2 tercios por P sub 0 más A1 entre R sub 0 cuadrado, P sub 1, más A sub 2 entre R sub 0 al cubo más 2 tercios, P sub 2, más la suma de AN entre R0 a la N más 1, P sub N, todo es igual a 0. Y ahora se va a ver la magia de por qué me combino fuertemente expresar el seno cuadrado de teta en términos de los polinomios. Esto es porque aquí puedo aplicar la independencia lineal de los polinomios del Legendre. Por definición de independencia lineal, estos coeficientes deben de ser 0. Entonces yo obtengo lo siguiente. A sub 0 entre R sub 0 menos 2 tercios es igual a 0. Por lo que A sub 0 es 2 tercios por R sub 0. Ya tengo determinado el A sub 0. A1 entre R0 al cuadrado es igual a 0. Por lo que A1 vale 0. Ya determiné la 1. A sub 2 entre R sub 0 al cubo más 2 tercios es igual a 0. Por lo que A sub 2 es menos 2 tercios R sub 0 al cubo. Ya quedan muy directos. Y A sub n entre R0 al n más 1 es igual a 0 para todos los n mayores a 3. Por lo que A sub n es igual a 0 si n es igual a 3, 4, 5 en adelante. Entonces ya tengo determinados todos. Los únicos coeficientes que no son ceros son el término 0 y el término 2. Todos los demás se fueron. Recordando, esta es la forma de mi solución. Y solo queda el término 0 y el término 2. Aquí ya reemplacé el A sub 0 y el A sub 2 con el P sub 2 y el P sub 0. El R y el R al cubo. Ya es muy directo este paso. Y esta podría ser la solución si lo quisiera dejar expresado en términos de polinomios de Legendre. Pero voy a dejarlo de una forma más en términos de funciones trigonométricas, que es como está planteado el problema. Recuerdo, P sub 0 es 1 y P sub 2 es 1 medio por 3 coseno cuadrado de teta menos 1. Por lo que aquí puedo sustituir estas dos y obtengo que phi es igual a 2 tercios por R sub 0 entre R menos 2 tercios por R sub 0 entre R al cubo por 1 medio por 3 coseno cuadrado de teta menos 1. Y finalmente, factorizando, obtengo la solución al problema. Aquí es muy directo, simplemente aquí se cancela el 2 y factoricé un 1 tercio por R sub 0 entre R. Por lo que aquí queda el 2 y aquí queda todo lo demás, con un cuadrado porque se factorizó uno de estos. Estos problemas de ecuaciones diferenciales son muy largos y pueden parecer imponentes en un principio, pero con práctica se vuelven bastante simples porque son muy mecánicos. Es mucho lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cada problema se parece bastante. Y créanme que si practican, los van a dominar perfectamente teniendo el método claro. Es por eso que quise hacer el video así paso a paso para que se vea claro el orden y el método. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, dejen algún comentario sobre qué les pareció, si tienen alguna duda también, una sugerencia. Y siendo esto todo, me despido.